Sí, la dedicatoria dice: a mi madre Mercedes por su gran fortaleza de construir una noble familia, junto a mi padre José y además a mis hermanos Santiago y Alicia, los dos que en paz descanse, pues alguna vez hablamos de escribir un libro y dejar un legado a las nuevas generaciones. Además, a mi compañera Patricia y a mis hijos Sebastián y Alejandro, por la motivación para realizar esta investigación y edición de la presente obra. Bueno, mi nombre es Eduardo Guzmán Chirino, profesor de Estado en Historia y Geografía, y casi 30 años de docencia en instituciones tanto públicas como privadas. Y comencé por allá por el año 85 como profesor, como docente o académico adjunto en la introducción a la filosofía en la Universidad de La Serena, y luego me desempeñé por más de 25 años en colegios privados, particular subvencionados, y también en instituciones públicas. En el año 2017 comencé a recopilar información, crónicas, tradiciones y también bibliografía relacionada a un tema relevante, que es la independencia de la antigua provincia de Coquimbo y la participación de nuestro territorio en aras del origen republicano de nuestro país. De manera que en los diversos viajes e intercambios con Argentina y otros países vecinos, pude encontrar información respecto de la independencia y específicamente sobre el Ejército Libertador en 1817, que se subdividió en 6 columnas. Generalmente uno piensa que fue uno solo. No, pues, San Martín, los próceres de aquella época, O'Higgins y otros más, La Cera, etcétera, diseñaron un plan estratégico continental para poder independizar a Chile, y en consecuencia se enviaron varias expediciones o columnas, tanto hacia el norte, a Chile central, como también al centro sur. Y a raíz de esa información, una de esas expediciones partió de Mendoza, atravesó San Juan y avanzó por la cordillera de los Andes con el objeto de llegar a la antigua provincia de Coquimbo y tomar la ciudad de La Serena en aras de cumplir el plan sanmartiniano de ocupar e independizar a Chile. Bueno, el caso de la localidad de Carén, hacia el 6 de febrero de 1817, una de las columnas encabezada por Juan Manuel Cabot y más de 500 gauchos y arrieros chilenos bajaron por el valle de Rapel y de ahí cruzaron hacia la localidad de Carén de la comuna de Montepatria, comunidad que data de tiempos coloniales, porque el primer español que llegó a esas tierras fue Pedro Cisterna y Tobar, y desde tiempos coloniales era un asentamiento español, de manera que las órdenes sanmartinianas era ocupar, neutralizar cualquier resistencia española. Y como en Carén había una guardia realista, Juan Manuel Cabot llegó a esa localidad con un importante contingente de esta expedición, con el objeto de reducir, apresar a esta guardia española que cuidaba el recinto o esta localidad, de modo que, cumpliendo ese plan sanmartiniano, ocuparon la localidad de Carén en aras de la independencia regional. Este ejército libertador, que se dividió en 6 columnas, y las crónicas ahí se quedan alrededor en total de 5.000 hombres. Y en el caso del tercer batallón que llegó a esta región de Coquimbo, principalmente a La Serena, las crónicas señalan que venían más de 500 hombres. La mayoría de ellos eran gauchos reclutados voluntarios en tierras argentinas y otro tanto
enganchados, que significa que eran reclutados obligatoriamente o forzosamente a integrar este batallón. Y en consecuencia venía un número importante de mestizos. Estamos hablando de gauchos, estamos hablando de algunos arrieros chilenos, pero también en el contingente venían un número de afrodescendientes con el objeto de que una vez finalizada la independencia iban a obtener la libertad de esclavos. De hecho, así fue en las distintas naciones aquí en Chile, aunque en 1812 ya se había esbozado esto, de terminar con la esclavitud en tiempo de José Miguel Carrera, y eso fue referendado en tiempo de O'Higgins como director supremo, suprimiendo la esclavitud en nuestro país. Y lógicamente que en ese contingente que llegó a nuestros valles de la cuarta región, o antigua provincia de Coquimbo, venía también un importante número de pueblos o comunidades indígenas como personal auxiliar, de apoyo, de arriero, de avanzada, incluso de guía como reconocimiento de los territorios y senderos. Mire, efectivamente, en la actualidad todavía es posible encontrar reminiscencias de aquellos pueblos afrodescendientes en los valles del norte chico. Las crónicas señalan de que no fue fácil la adaptación de comunidades africanas en nuestro país. Y en la región o la antigua provincia de Coquimbo, hubo dos localidades donde un número importante de familias afrodescendientes se adaptaron o tuvieron mayor presencia, que fue Sotaquí, en la provincia de Limarí, y también el Valle de Rapel. Sí, generalmente la enseñanza que tenemos en nuestro país, generalmente asociamos al Ejército Libertador como un contingente compuesto solamente por criollos, ¿ya? Sin embargo, esa fuerza expedicionaria o de libertadora estaba compuesto en gran parte por población mestiza, como hemos hablado, gañanes, inquilinos, gauchos, arrieros, y los documentos señalan de que la mayoría de ese contingente no tenía preparación militar. Era un mínimo de ellos que eran o tenían carrera castrense, y de modo que previo a la salida de estas expediciones tenían breves adiestramientos militares, e incluso en el trayecto tenían que ir ellos adaptando o asumiendo instrucciones militares para poder cumplir con el plan. Efectivamente, es muy relevante que el patrimonio local y regional sea asumido de verdad en los planes de enseñanza de nuestro país y sobre todo en la región de Coquimbo, porque generalmente los planes de educación nacional invisibilizan este patrimonio originario de nuestro país. De manera que cuando estudiamos los orígenes republicanos, los planes o la enseñanza se refieren principalmente al centro de nuestro país. Una de ellas es que la independencia pensamos que se originó con el Cabildo del 18 de septiembre de 1810, que el desastre de Rancagua, Maipú, Santiago, Rancagua, y ahí es lo que entendemos generalmente la educación. Pero invisibilizamos que valles, localidades rurales precordilleranas de la región de Coquimbo también fueron testigos de ese patrimonio que nosotros o en la educación regional ignoramos, e incluso en la formación universitaria no es prioridad o no es relevante. Y es más, yo como profesor muchas veces ese preuniversitario
Y en los programas no se vislumbra, no se enfatiza o no se mide el conocimiento local o regional, el entorno patrimonial donde los jóvenes tienen que asumir, reconocer, descubrir su propio pasado.